Muy buenas noches nuevamente, Dios les bendiga a todos. Es un placer para mí compartir una porción de la palabra de Dios. Le invitamos a que oremos. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por esta noche y rogamos, Dios, que tu palabra esté en nosotros. Enséñanos, Señor, de tu palabra esta noche. Amén. La historia de hoy que me gustaría compartirles se llama La fe de la mujer cananea o la fe de la mujer sirofenicia. Voy a leer para ustedes en el libro de Mateo, capítulo 15, del 21 al 28. Dice de la siguiente manera: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, les rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta historia es muy interesante. Ahora lo quiero leer en el libro de San Marcos, capítulo 7, del 24 al 30, que dice: Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Imagínense este escenario. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía de Galilea, específicamente del área donde acababa de tener una discusión con fariseos y escribas. ¿De qué hablaba Jesús previamente a esta cena? Él hablaba de las tradiciones judías, de la pureza y lo que realmente contamina al hombre. Después de esto, Jesús salió de esa región de Galilea y se fue a la región de Tiro y de Sidón, que era un territorio gentil y fenicio. Y fue allí en donde ocurrió el encuentro con la mujer sirofenicia. Entonces, ¿qué podemos notar en esta historia? Que Jesús ya venía formando a sus discípulos en Galilea mediante milagros, confrontaciones y enseñanzas. Y ahora lo hace frente a la mujer sirofenicia. Vemos que los discípulos nuevamente fueron espectadores de una clase viviente. Jesús no solamente les predicaba a ellos con palabras, sino que era ejemplo. Cada vez que hacía algo Jesús y estaba con sus discípulos, él era muy intencional en lo que hacía, para que ellos aprendieran, porque ellos eran los que iban a ser encargados de reproducir esas enseñanzas. De hecho, que ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, los discípulos nuevamente fueron espectadores de esta clase. Y Jesús estaba usando esta escena para seguir moldeando el entendimiento de los discípulos, romper prejuicios y mostrarle progresivamente de la gracia de Dios que alcanzaría más allá de Israel. Vamos a estudiar un poco quién era esta mujer sirofenicia. Esta mujer sirofenicia era una mujer gentil, es decir, no era judía, no pertenecía al pueblo judío. Era originaria de la región de Fenicia, cerca de Tiro y Sidón.
Los evangelios la describen de diferentes maneras para resaltar distintos aspectos de su identidad. El evangelio según San Marcos la describe como sirofenicia, que describe dónde vivía ella. Y el evangelio de Mateo la describe y la llama como cananea, que describe su raíz histórica y cultural. Y por lo que nosotros hemos leído y estudiado en la Biblia, los cananeos históricamente están asociados con paganismo, con idolatría, con todas las cosas que a Dios no le gustan. Esos eran los cananeos. Y cuando escuchamos la palabra gentil lo que nos enseña es que no pertenece al pueblo judío. Entonces, vamos a ver esta historia de esta mujer sirofenicia, que es una de las conversaciones más profundas y difíciles de entender en los evangelios, porque toca varios puntos. Toca el punto de la fe, de la prioridad de Israel, de la relación entre judíos y gentiles. Toca la humildad y la expansión futura del mensaje de Dios. Vamos a imaginarnos un poco la escena. Imaginen ese impacto, esa escena, porque es una escena muy fuerte. Una mujer gentil y cananea con todos estos antecedentes que le he dicho, que proviene de un pueblo visto por los judíos como un pueblo pagano, un pueblo malo e impuro. Y esta mujer cruzó barreras culturales, religiosas para acercarse nada menos y nada más que a Jesús, que es el Mesías de Israel. Imagínense esto, esta mujer con toda esa reputación se acercó al Mesías de Israel. Ahora vamos a la frase difícil, la que nos llama mucho la atención. Cuando Jesús le dice a la mujer, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Es una frase un poco fuerte, ¿ah? Ahora, imagine que usted es esa mujer y que usted recibe esta respuesta de parte de Jesús. Imagínese que Jesús le dice algo así a usted. ¿Usted qué hubiese hecho? ¿O usted qué hubiese contestado a Jesús? O por lo menos yo, ¿qué hubiese hecho? ¿Qué hubiese contestado? Vamos a ser un poco honestos, ¿verdad? ¿Qué hubiésemos dicho o pensado? Porque a veces no decimos las cosas, sino que la pensamos. Pero aquí hay algo que Jesús escucha todo, aún hasta los pensamientos. De hecho, él encaraba mucho a los fariseos y a los escribas porque le dice, yo sé que ustedes están pensando esto. Yo sé que en su corazón ustedes tienen esto. Ahora, tal vez nosotros hubiésemos dicho, o sea, si nos dicen, oye, eres un perrillo, no está bien que te comas el pan de los hijos. Tal vez nosotros hubiésemos dicho, pero ¿por qué me dices eso? Porque tú me tratas así. Tú no sabes quién soy yo. O tal vez no decimos nada y simplemente nos vamos. O pensamos, bueno, tal vez él no me va a hacer el milagro, esto no es aquí, estoy en el lugar equivocado, estoy perdiendo el tiempo. Porque la respuesta fue muy fuerte, fue muy dura. Hay algo muy llamativo en este milagro. Porque realmente Jesús le está diciendo a esa mujer, no está bien que los perrillos se coman la comida de los hijos. Pero ¿acaso Jesús no había hecho antes milagros a los gentiles, a personas no judías? Según el orden cronológico de lo que dice la Biblia, ya Jesús había hecho estos milagros y ni siquiera había nunca respondido a nadie de esa manera. Jesús probablemente ya había sanado antes a personas gentiles, como es el siervo del centurión romano, ¿recuerdan ese milagro? O el endemoniado gadareno. Pero aquí la escena era diferente. Aquí Jesús guardó silencio, responde de una manera difícil y aparentemente le pone obstáculos a esta mujer. Entonces la pregunta es, ¿por qué él fue así con ella? ¿Qué era lo que Jesús quería revelar y enseñar en esta escena? Recordemos que Jesús siempre tenía una intención y un propósito detrás de cada una de sus palabras y detrás de cada una de sus acciones. Él no actuaba ni decía nada a la ligera, o porque sí, o porque emocionalmente sentía eso. Él no actuaba de esa manera. Vamos a ver un poco el contexto histórico de esta situación. En el tiempo de Jesús de Nazaret existía una fuerte separación entre los judíos y entre los gentiles.
Los judíos tenían el pacto y las promesas de Dios, mientras que los gentiles eran vistos como un pueblo pagano e impuro. Esto lo podemos corroborar en Primera de Reyes 16, 30, 31. Aquí vemos una persona que también era de esta misma zona de la Sirofenicia. Aquí vemos a Jezabel, una mujer sidonia que introdujo y promovió el culto a Baal en Israel. ¿Recuerdan a esta mujer que se casó con el rey Acab? Ella llevó al pueblo a uno de los tiempos más oscuros espiritualmente. Esa mujer introdujo la idolatría a Baal y a Acera en Israel. Mató a varios profetas de Jehová. Amenazó de muerte a Elías después en un monte y asesinó a Nabot para robarle su viña. Entonces vemos personas de muy mala reputación de esa zona. Y eso lo sabían los judíos. También en Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 en adelante, vemos cómo Salomón, ¿recuerdan al rey Salomón, el hijo del rey David? Terminó siguiendo a Astoret, diosa de los sidonios, mostrando nuevamente la influencia pagana de Sidón. En Ezequiel, capítulo 26 al 28, nos habla acerca de la región de Tiro, de donde es esta mujer, que recibe una profecía de juicio. Dice, Tiro y Sidón son confrontadas por orgullo, corrupción y arrogancia espiritual. Entonces, ya teniendo todo este conocimiento, teniendo todo esto en nuestra mente, nosotros podemos imaginar lo impactante que es esta escena. Que una mujer proviene de ese contexto, de ese trastorno histórico y espiritual de maldad. Y esa mujer que viene de esa zona es la que se acerca a Jesús, el Mesías de Israel. Y eso lo están viendo los discípulos y lo están viendo todas las personas que están alrededor. Y es allí donde aparece esta frase tan difícil en la Biblia, dicha por nuestro Jesús, que es todo amor. Y Jesús dice esta frase, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué podemos pensar aquí? ¿Que Jesús la estaba insultando? Vamos a analizar esta frase. La mayoría de los estudiosos de la Biblia entiende que no estaba haciendo un insulto cruel, porque según el texto que está en griego, Jesús no usó la palabra común para decir perro callejero. Él utilizó una palabra que es kinarium, que significa algo más sencillo, algo más corto, que significa algo como perrillo o perrito, dando la imagen de pequeños perros domésticos dentro de una casa, debajo de una mesa familiar. Claro, la frase sigue siendo fuerte, pero el contexto cambia un poco la escena. Jesús no estaba hablando de un animal salvaje, sino usando ilustración de hogar. Los que tienen mascotas entienden muy bien esto porque las mascotas son queridas también, ¿verdad? Y entonces Él le da el valor de un perrillo de hogar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, cuando Jesús dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Jesús no se refería que nada más fue enviado a Israel. Él estaba diciendo que primero era Israel, pero que los gentiles no iban a quedar afuera para siempre. La idea era primero Israel, pero luego las naciones. Y lo vemos claro en la resurrección. Vemos cómo el Evangelio fue enviado, después de Israel, fue enviado al mundo entero, hasta tal manera que ha llegado hasta nosotros. Hoy 2026 nosotros podemos disfrutar de ese Evangelio porque llegó por medio de Jesucristo. Entonces, qué maravilloso es entender que el plan de Dios no era solo para Israel, sino también para nosotros. Hay varias interpretaciones de por qué respondió Jesús así. Vamos a estudiar algunas. Primera interpretación, Jesús estaba probando y revelando la fe de la mujer. Muchos estudiosos creen que Jesús permitió esta conversación para sacar a la luz la enorme fe de esa mujer, enseñar a los discípulos y mostrar que incluso una gentil podía demostrar más fe que muchos en Israel. La mujer no se ofendió ni abandonó su petición. Y aquí hay algo muy poderoso. Esta mujer venía de la
como lo había dicho antes, venía de la misma región relacionada históricamente con la idolatría, orgullo, corrupción espiritual. De aquí recuerden que salió Jezabel, una mujer que hizo mucho daño. Pero aquí hay un contraste. Aunque estas dos mujeres vengan del mismo sitio, tenían diferente personalidad y diferente esencia y por lo tanto tuvieron diferentes resultados. De la misma región donde salió Jezabel, asociada con idolatría y corrupción espiritual, sale ahora una mujer sirofenicia que se humilla delante de Jesús y demuestra una fe que él termina elogiando. Eso hace la historia todavía más impactante. Esto hace que Jesús elogiara su fe. Imagínese usted que Jesús elogie nuestra fe. Eso es algo extremadamente grandioso. Una mujer gentil y cananea termina siendo ejemplo espiritual aún para los propios discípulos y judíos. ¡Wow! Mientras muchos judíos y religiosos rechazaban a Jesús, ¿qué hizo esa mujer sirofenicia? Ella creyó. La interpretación número 2 es la siguiente. Jesús estaba confrontando el prejuicio judío. Algunos estudiosos creen que Jesús reflejó la mentalidad común judía de la época, para luego romperla públicamente al conceder el milagro. El final es importante. Jesús termina exaltando la fe de una mujer gentil delante de todos. Esto debió impactar muchísimo a los discípulos, ¿no creen ustedes? Porque Jesús no solamente estaba ayudando a una mujer gentil, también estaba preparando el corazón de sus discípulos para el futuro. Ellos serían los encargados de llevar el evangelio a todas las naciones. Y aún así, más adelante, ya los discípulos viendo este ejemplo, siendo testigos de cómo el amor de Jesús alcanzó a los gentiles, ¿se acuerdan de la historia de Pedro? Más adelante que vemos en Hechos de los Apóstoles con Pedro, todavía tenía dificultad para acercarse a los gentiles. En Hechos, capítulo 10, 28, Pedro dijo en la casa de Cornelio: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Imagínese usted eso. Era necesario que Jesús preparara el corazón de los discípulos desde antes, ¿cierto? Y aún el corazón nuestro. Dios tuvo que mostrarle en ese momento una visión a Pedro y enseñarle que el evangelio también era para los gentiles, o sea, para nosotros. Por eso, encuentros como el de la mujer sirofenicia eran tan importantes. Jesús estaba rompiendo prejuicios y preparando poco a poco a sus discípulos para entender que la gracia de Dios alcanzaría a todas las naciones. La interpretación número 3 es la siguiente. La escena muestra una humildad radical. Aún cuando Jesús le dijo estas palabras a esta mujer, ¿cuál fue la reacción de la mujer? La mujer no discutió derechos ni méritos. Ella básicamente dijo: aún una migaja de tu poder basta. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ese corazón de esa mujer y qué humildad tenía. Eso demuestra una confianza enorme en Cristo. Muchas veces nosotros sentimos que no calificamos delante de Dios por nuestros antecedentes. Tal vez esta mujer dice: bueno, yo no califico porque mira de la región donde yo vengo, pero yo necesito un milagro. Y aún una migaja del poder del Mesías, de nuestro Salvador, es capaz de este milagro que nadie me lo ha resuelto. Entonces, muchas veces no nos acercamos por nuestros antecedentes, nuestros errores o pecados, pero la respuesta para nuestro milagro o nuestro cambio de vida no es alejarnos de Él, más bien acercarnos. Cuando nosotros estamos enfermos, ¿a dónde vamos? Al médico. ¿Y cuál es el médico de médicos? Si no es nuestro Señor Jesús. La Biblia dice en Salmos, capítulo 51, versículo 17, al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Y Jesús no despreció a esta mujer. Esta mujer nos demuestra cómo se acercó a Jesús con un corazón contrito y humillado. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar?
a ser confrontados o tal vez restaurados si nos alejamos de su presencia? Eso es imposible. Precisamente cerca de Dios, donde Él transforma la vida de una persona. Algo muy profundo de esta historia. Ella entendió más de lo que parece. Cuando responde, aún los perrillos comen de las migajas. Ella realmente está diciendo, acepto que Israel tiene prioridad, pero sé que hay suficiente gracia también para mí. Amén. Ella realmente lo cree. Inmediatamente cuando ella cree y ella tiene esa actitud delante de Jesús, inmediatamente desencadena una respuesta de Jesús. Y la reacción de Jesús es clave. Lo dice en el versículo 28. Miren cuál fue la respuesta de Jesús. Grande es tu fe. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto es enorme. Jesús no elogió así a muchas personas. Es raro que Jesús esté diciéndole a alguien, grande es tu fe. Al contrario, le dice a la gente, si tuviera fe como un granito de mostaza, o si alguno está falta de fe, que le pida a Dios. Pero le dijo a esta mujer, grande es tu fe. Y aquí vemos que se lo dijo a una mujer sirofenicia. No se lo dijo a un líder religioso, no se lo dijo a una judía, no se lo dijo a una persona que tenía conocimiento formal de la ley. Se lo dijo a una persona que tuvo una fe auténtica. Ahora, vamos a ver cuál es la conexión con el resto de la Biblia. Esta historia apunta a algo mayor. La salvación es para todas las naciones. Allí Jesús se lo está mostrando a sus discípulos y nos lo muestra a nosotros también. Después de esta historia, muchos años después, vemos al apóstol Pablo de Tarso. Pablo de Tarso predicando ¿a quién? A los gentiles. Vemos a las iglesias expandirse, no solamente en Israel, en todas partes está la iglesia donde se predica de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús. De hecho, aquí en Estados Unidos y en todas las naciones, y el evangelio se ha expandido en el mundo entero. Cuán grande era el amor para los gentiles, ¿verdad? Y la mujer sirofenicia fue como un adelanto de eso. Vamos a ver una observación importante. Muchas veces las personas leen este pasaje aislado y piensan, pero Jesús fue muy duro con esta mujer. Pero no vemos que era dureza. Vemos que al final revela el verdadero propósito que Jesús tenía con estas palabras. ¿La mujer recibió el milagro o no lo recibió? Claro que sí recibió el milagro. La mujer fue honrada y quedó como ejemplo bíblico de perseverancia hasta los días de hoy. Esta escena termina en victoria, no en rechazo. La conversación, miren lo que nos muestra. Nos muestra la gracia de Dios que comenzó en Israel. Sí, porque Jesús nació allí. Allí vino Jesús. Pero ¿se iba a quedar la gracia de Dios nada más con el pueblo de Israel? Claro que no. Y la fe genuina puede acercar a cualquier persona a Dios. No importa dónde hemos nacido. Si nos acercamos con fe, Dios nos va a escuchar. La historia nos muestra esa fe de una madre que es capaz de humillarse para conseguir ese milagro hacia su hija. Y también nos muestra la autoridad de Jesús. Aquí vemos que Jesús no necesitó ir a la casa de esta mujer. Jesús dijo, conforme a lo que tú has pedido se hace. Y inmediatamente dicen que el espíritu inmundo salió de la niña, de la joven, de la hija de esta mujer. Amén. Aquí vemos la omnipresencia de Jesucristo, ese poder tan grande. Podemos ver que Jesús tiene un trato especial y personal con cada uno de nosotros. Él conoce nuestra personalidad, carácter, procesos y necesidades. Y muchas veces va a tratar con cada persona de una manera diferente. Como lo mencioné, habíamos visto un milagro del siervo del centurión. ¿Cómo trató al centurión? De una manera diferente. ¿Cómo trató a la suegra de Pedro cuando le hizo un milagro? De una manera diferente. A la mujer del flujo de sangre de una manera diferente. Y a la mujer sirofenicia la trató de esta manera. Era necesario. No sabemos cuál era el carácter ni la personalidad de esta mujer, pero era necesario que la tratara así. Por eso, vemos que en la Biblia Jesús no hizo todos los milagros de la misma manera, ni tampoco habló igual con cada persona o con cada discípulo. A unos los confrontó fuerte, a otros los restauró con mucha ternura,
a otros los llevó por procesos más largos, porque Jesús no trabaja de manera mecánica, Él trabaja de manera personal. Póngase a pensar, si usted tiene varios hijos, los padres con varios hijos, aunque quieran formar lo mismo en todos, ellos entienden que a sus hijos no les pueden hablar igual, sino que a cada uno le hablan de acuerdo a su personalidad, porque cada hijo tiene una personalidad y una necesidad diferente. Así es Dios con nosotros. Dios, en los procesos que yo voy a llevar no son los mismos procesos que tú vas a llevar, porque somos personalidades diferentes. Y así vemos a Jesús con esta mujer sirofenicia. El trato fue diferente y la conversación fue distinta. El proceso fue incómodo, sí fue incómodo, pero todo tenía un propósito. Jesús estaba sacando a relucir la fe que había dentro de ella. No importa cuál sea nuestra situación, aprendamos de esta mujer. Aunque aparentemente nosotros no califiquemos ni para un milagro, ni para hacer una oración, ni para acercarnos a Jesús, esta mujer tampoco calificaba, porque ¿de qué región era ella? Pero ¿qué hizo ella? Ella no se rindió. Ella se acercó a Jesús con humildad y perseveró hasta recibir respuesta. Algo poderoso de esta historia es la conversación con Jesús. Esa conversación sacó a relucir lo que esta mujer tenía por dentro. ¿Y qué era lo que ella tenía por dentro? Una fe verdadera. Los procesos y las circunstancias revelan lo que realmente somos nosotros. Si usted pincha un globo, ¿qué va a salir del globo? Si está inflado por helio, va a salir helio. Si está inflado solamente por aire, va a salir aire. Sale lo que hay dentro. Un ejemplo. Un árbol en medio de una tormenta. Las raíces verdaderas revelan cuando vienen los vientos fuertes. Si el árbol está témbele, ese árbol se va en una tormenta bien frágil. Pero si sus raíces están fuertes, ese árbol se mantiene, así como las palmeras. Como el oro en el fuego no destruye el oro verdadero, solo revela la pureza. Imagínese que usted tenga un perfume, ¡pring! Se le rompe ese frasco de perfume. Cuando el frasco se rompe, el aroma se esparce y lo que hay dentro sale. Algunas personas en medio de procesos difíciles dejan salir lo que tienen dentro. Dejamos salir ya sea fe o otros dejamos salir amargura. Entonces, todo lo que tenemos es lo que sale. Cuando usted coge una fruta y la exprime y la aprieta, revela el jugo que lleva, ya sea ácido, ya sea dulce, ya sea amargo. Y esta mujer encontró, cuando fue a pedir su milagro, que encontró de parte de Jesús, primero silencio, después un aparente rechazo y un obstáculo. Pero en vez de ella salir ese orgullo o ese enojo o simplemente rendirse, salió fe, humildad y perseverancia. Y ahí entendemos que la fe no es solamente un sentimiento, la fe es acción. La fe sigue caminando aun cuando no entiende todo. La fe sigue creyendo aun cuando encuentra trabas. La fe persevera hasta provocar un milagro. Amén. Amén. Y esta mujer no soltó a Jesús hasta recibir una respuesta, hasta recibir su milagro. Mientras otros quizás se hubiesen ido ofendidos, porque nosotros somos muy fáciles de ofendernos, me incluyo, nos ofendemos tan fáciles, ella no, ella decidió permanecer, ella decidió insistir y creer. Y al final terminó Jesús diciéndole, grande es tu fe. La pregunta no es si vendrán procesos. Los procesos vienen, porque en el mundo tendremos aflicciones y muchas. La pregunta es, cuando la vida nos apriete y vengan esos procesos, ¿qué va a salir de nosotros? Esperemos que salga lo que salió de esa mujer. Cuando estemos en procesos donde aparentemente todo es traba, acordémonos de la fe de la mujer sirofenicia.
Esa es la historia que quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, gracias por estar presente. Les mando un saludo. Vamos a orar por todas las personas que están conectadas. Vamos a orar por todos aquellos que estamos pasando procesos. De repente no son muy buenos, de repente podemos ver a nuestro alrededor que algunos son procesos más fáciles, los nuestros son más difíciles. Acordémonos que todos somos diferentes, pero Jesús es el mismo. Y aunque tenga tratos diferentes con cada uno de nosotros, tenemos que perseverar como esta mujer. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, porque ella es fiel, porque ella es más cortante que toda espada de dos filos. Rompe, Señor, todo orgullo, toda incredulidad, toda tristeza, Señor, todo desánimo que haya en nosotros en medio del proceso. Ayúdanos a ser como esta mujer sirofenicia, que esta mujer fue humilde delante de ti, fue perseverante. Ella perseveró hasta alcanzar su milagro y no se alejó de ti hasta obtenerlo. Ayúdanos a tener esa convicción, Señor, que no es lo mismo pasar procesos de valle de sombra de muerte solos que pasarlos al lado tuyo, porque sabemos que tu vara y tu cayado estarán con nosotros y tú nos guardarás y nos llenarás de paz y nos llenarás de gozo, y al final tu compañía es lo mejor que nosotros podemos obtener. Gracias, Señor, por tu palabra. Llénanos de ti, llénanos de fe. Si necesitamos fe, Señor, en esta noche, si la necesitamos, llénanos de fe, Señor, para seguir creyendo en ti, Señor, y no despegarnos de ti. Gracias por tu palabra, gracias por cada persona. Fortalécenos en nuestras debilidades, llénanos de paz esta noche, llénanos de gozo, Señor, y que podamos ver que no estamos solos, sino que estamos contigo, porque esta gracia y este amor también es para con nosotros, Señor. Muchas gracias por escuchar nuestra oración. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Señor, en esta vida. Dios mío, ayúdanos a darle importancia a lo verdaderamente importante, Señor. ¿Y a dónde iremos, como dijo el apóstol Pedro? Aleluya, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Muchas gracias, te amamos con todo el corazón. Amén. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga. Nos esperamos ver pronto nuevamente. Bendiciones para todos. La gracia y la paz del Señor con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga.